con esta diapositiva que tiene que ver con una forma de relacionar lo anterior que hemos estado haciendo con los modelos mentales y formales y vamos a llevarlos hacia el mundo de la dinámica de sistemas. ¿Ok? Hemos empezado con distintos tipos de ciclos de realimentación, representándolos adecuadamente. Tenemos el ciclo positivo, un ejemplo de un depósito bancario, el interés que se genera por el depósito bancario, y sabemos que esto tiene un efecto bola de nieve, que en el tiempo va a ir creciendo, 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 sin ningún tipo de control. Tenemos el sistema en equilibrio, implica un ciclo de balance, un ciclo negativo, que representa de alguna manera algún tipo de equilibrio o tendencia a una meta. Podemos relacionar, independientemente de los ciclos, diferentes tipos de elementos con sus variables correspondientes, y esto va a permitir que esta interrelación tenga algún tipo de implicancia en el ciclo. O sea, dependiendo qué signos tengan cada una de las variables en su causalidad, podemos determinar el valor del ciclo, el tipo de ciclo que tenemos. Si elevamos el consumo de la cerveza, se va a elevar el índice de alcohol en la sangre, lo que va a ocasionar que también se eleve de alguna manera la probabilidad de accidente y que me presten el auto la siguiente vez, ¿no? En todo caso, si el primero baja, vamos a hacer que vaya en el mismo sentido y podemos considerar por el tipo de ciclo de signos que tiene que el ciclo es negativo. Hemos hablado de lo que eran modelos mentales, que vendría a ser como la primera aproximación que tenemos sobre un problema, lo primero que se nos ocurre. Cuando les hablaba del ejemplo de cruzar una calle en un momento lluvioso, una avenida que tiene doble vía, los semáforos, la distancia a la acera contraria para tomar una movilidad de transporte público, etcétera, etcétera, se van considerando un montón de variables. Y nuestra cabeza va tomando esas variables, va interrelacionándolas, va modelándolas, va simulando y en función del resultado toma una decisión. Es lo que hacemos. Ese modelo mental se tiene que llevar a un modelo formal. Vamos a ver que existen, bueno, hemos visto que existen diferentes tipos de modelos formales. La mayoría de los modelos aterrizan en modelos matemáticos. El nuestro no va a ser la excepción. Vamos a manejar modelos matemáticos por debajo, aunque por encima vamos a seguir manejando los modelos conceptuales. Entonces la idea es que el modelo mental que tengamos para resolver algo podamos llevarlo a una computadora y que podamos representar ese comportamiento esperado y de la simulación podamos tener una pequeña herramienta para tomar decisiones. ¿Cómo desarrollamos los modelos mentales? Bueno, partimos del elemento que hemos estado trabajando hasta la clase anterior, diagramas causales, donde buscamos de alguna manera una relación de causalidad e influencia entre dos elementos. Y aquí podemos leer que a más nacimientos van a generar mayor población en el mundo, por ejemplo. Pero también tenemos que ver que estas relaciones causales pueden de alguna manera interrelacionarse. Entonces existen las realimentaciones donde los nacimientos hacen que haya más población, pero la población también hace a su vez que haya más nacimientos. Entonces podemos tomar relaciones y vamos a ver que se producen más nacimientos. Podemos tener relaciones complejas, no tan simples como esta, donde vamos a involucrar un montón de elementos en el sistema, dentro de los cuales puede haber un montón de ciclos. Entonces, ahí tenemos que tener más cuidado para poder trabajarlos.
y tenemos unas relaciones diferentes entre variables. No necesariamente estamos siguiendo un ciclo, pero si tenemos más economía va a haber mayor educación, mayor prosperidad en el país, y si hay mayor prosperidad vamos a conseguir mayores apoyos económicos. Si lo hacemos, vamos a conseguir que las inversiones extranjeras mejoren nuestra economía, y la economía va a hacer que de alguna forma sea atractivo para las inversiones extranjeras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, podemos buscar este tipo de relaciones, simples o complejas, que nos van a dar una idea clara de cómo se van interrelacionando los elementos en el mundo. Ahora, todo eso ya hemos visto, ya son cosas que hemos relacionado. Si bien nos hemos basado solo en arquetipos y ahora la modelación es un poco más libre, no tenemos que basarnos en patrones, sino lo que salga de las relaciones de variables que escojamos, vamos a ir a buscar modelos formales. Modelos formales que traten de representar el comportamiento de sistemas reales. Vamos a trabajar con modelos conceptuales, pero la última línea nos dice justamente que la base matemática son las ecuaciones diferenciales. ¿Qué es la idea? Vamos a aterrizar en ecuaciones matemáticas. La dinámica de sistemas tiene 4 fases. La diapositiva nos muestra 3. No me pertenece la diapositiva, no puedo cambiarla. Sin embargo, la última fase que va con la evaluación también se anexa a lo que vendría a ser la implementación. ¿Está bien? Tenemos la fase de conceptualización, formulación, evaluación e implementación. Vamos a concentrarnos en dar una idea general de estas fases y vamos a dejar para la siguiente clase la primera fase, que es conceptualización como tal. Vamos a ver ejercicios, van a tener una práctica y luego nos vamos a adentrar en la parte de formulación y vamos a estar por muy buen tiempo en la parte de formulación, prácticamente un 80% de lo que nos queda del semestre, haciendo formulación y algo de evaluación. Formulación e implementación, donde podamos ver cómo se puede llevar a una computadora un modelo, cómo se lo puede simular y cómo se puede representar su comportamiento. ¿Ok? ¿Qué se considera en la primera fase? La fase de conceptualización. Lo que tenemos en la fase de conceptualización es, se divide en 4 pasos, si bien está puntualizado como 6 aquí, se divide en 4 pasos la metodología que vamos a llevar. La primera se tiene que definir de alguna manera el propósito del modelo. Y de acuerdo al propósito del modelo se tiene que definir justamente quién va a ser el propietario del modelo, a quién está dirigido, cuál va a ser la audiencia de nuestro modelo. Luego debemos definir la frontera del modelo y ahí tiene que ver con la identificación de variables críticas, la unidad de tiempo, etcétera, etcétera. Luego definimos los modos de referencia. Y ahí estamos viendo, por ejemplo, el establecer relaciones entre variables, desarrollar diagrama causal. Los modos de referencia son, si escogemos 10, 20 variables como elementos que van a ser nuestros elementos de interrelación, de esas 20 variables van a existir 1, 2 o 3 variables críticas, las que nos permitan representar de alguna manera el comportamiento del modelo en forma clara. Esas variables críticas tenemos que encontrar una fuente de información. Si escogemos salud como una variable crítica, iremos al CEDES y veremos la evolución de la salud. Pero la salud es un término muy grande. Tal vez nos interese población sana, en este caso iríamos al INE. Si nos interesa población infectada por algún tipo de enfermedad, entonces iríamos al CEDES. Y de esa forma vamos a ir obteniendo información. Una vez que tengamos los modos de referencia, es decir, la forma en la cual se comporta actualmente esa variable, tenemos que determinar los mecanismos básicos. Y son lo que aparece como último paso aquí, desarrollar diagramas causales. Tenemos que llegar a este paso en esta etapa. Esto lo vamos a ver el día martes. La formulación, sigue llegando gente, la formulación tiene que ver con que partimos de la etapa anterior, del paso anterior, que habíamos terminado en un diagrama causa-efecto. Este diagrama causa-efecto tiene que ser traducido a un diagrama flujo-nivel o diagrama de Forester, se llama. Es un diagrama representativo de la dinámica de sistemas.
Vamos a ver más adelante el ejemplo. Entonces tenemos que ver de qué manera vamos a pasar de un modelo al otro. Seguimos el modelo conceptual, pero vamos a pasar a un diagrama de bloques. Luego debemos determinar qué ecuaciones va a tener cada uno de los bloques, y ahí vamos a la matemática. Claro que si bien vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales o ecuaciones integrales, nuestras relaciones van a ser prácticamente aritméticas. Así que no vamos a perder mucho tiempo en la parte de ecuación diferencial o de solución analítica de nuestro modelo. Nuestra solución no va a ser la solución analítica. Sin embargo, en esta etapa también vamos a ver que las soluciones analíticas nos van a conducir al mismo resultado. Y como un ejemplo, yo les voy a dar una práctica donde ustedes tengan que, yo les voy a dar la solución analítica, pero vamos a ver la solución en dinámica de sistemas. Y ustedes tienen que comparar los resultados. Se van a dar cuenta que prácticamente es lo mismo. Se estiman y se seleccionan los parámetros del modelo. Si en esta etapa no se hace correr, solo se está diagramando y colocando ecuaciones y parámetros iniciales. En la siguiente etapa es donde se supone que se simula. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar con estas dos etapas en conjunto para poder trabajar nuestros modelos. ¿Está bien? Se simula el modelo y se prueban las hipótesis dinámicas. Vamos a ver que existen hipótesis dinámicas justamente fruto de la etapa de conceptualización. Se pueden probar el modelo bajo supuestos. Se están generando escenarios de alguna manera para poder interpretar qué pasa si. Y se hace un análisis de sensibilidad. Las herramientas que nos permiten simular la dinámica de sistemas, nos permiten hacer análisis de sensibilidad. ¿Qué significa un análisis de sensibilidad? Saber cuán robusto es nuestro modelo ante los cambios de parámetros. La última etapa tiene que ver con traducir nuestro modelo a algo que el usuario final puede entenderlo. Porque el usuario final no es alguien que va a saber de modelos. El usuario final es alguien que va a saber utilizar una computadora. Entonces necesitamos darle algún tipo de interfaz gráfica, menús, botones, ventanas, etcétera, etcétera, que le permitan tomar decisiones en base a ciertos criterios. Y ahí necesitamos que esas políticas que queremos diseñar como soluciones se puedan generar. La simulación de un modelo debe responder a what if. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si aumento médicos? ¿Qué va a pasar con la salud? ¿Qué pasa si aumento respiradores? Voy a tener menos muertes. ¿Qué pasa si aumento enfermeras? ¿Qué pasa si aumento camas? ¿Qué pasa si reduzco médicos? ¿Qué pasa si reduzco presupuesto? Entonces voy a generar escenarios en la idea de generar entornos de simulación o escenarios hipotéticos que no van a afectar al sistema real, sino a un sistema simulado. Y eso me va a permitir tomar decisiones. ¿Está bien? Bueno, la conceptualización la vamos a llevar de manera más clara a la siguiente clase. Vamos a terminar en un diagrama de este tipo, un diagrama causal, va a ser nuestro último paso de la etapa de conceptualización. Y cuando nos adentremos a la etapa de formulación, vamos a ver que este diagrama se convierte en este otro, en este otro. Este es un diagrama de Forester que tiene ciertas particularidades. Tiene bloques que representan algún tipo de comportamiento. Aquí no sabemos qué es qué. Cada variable parece tener la misma importancia y significancia en el modelo. Sin embargo, aquí es otra cosa. Aquí estos rectángulos son las variables clave. Son las que nos van a permitir tener respuestas. Entonces vamos a llegar a representar este tipo de diagramas de tal manera que sepamos fácilmente leer y poder interpretar qué es lo que está ocurriendo en este modelo, lo que hasta el momento solo sabemos hacer esto. Una vez que tengamos los modelos representados en los diagramas de Forester, de bloques, de flujo nivel o de dinámica de sistemas, porque los autores le tienen distintos nombres a estos diagramas, vamos a colocar las ecuaciones respectivas, que vienen a ser relaciones matemáticas, como les había dicho, donde vamos a utilizar integración numérica. Podemos utilizar métodos como Euler o un ejecuta de cuarto orden para poder hacer la integración numérica, pero no vamos a tener
por la integración numérica y porque vamos a adentrarnos en elementos de computación numérica. Lo que vamos a hacer es, vamos a demostrar en una de las primeras clases que solo haciendo uso de Excel, por ejemplo, podemos tener fácilmente un simulador. Porque la integración numérica no es otra cosa que las sumas sucesivas. La derivación numérica no es otra cosa que las restas sucesivas. Entonces no es complicado analizar este tipo de cosas. Una vez que tengamos las ecuaciones de nuestro sistema y los parámetros iniciales de los valores que necesitemos inicializar en algunas variables, podemos simular y vamos a tener algún tipo de comportamiento de alguna variable clave o de otras variables clave, y esto nos va a permitir saber si estamos cerca o si estamos lejos de lo que queremos alcanzar. Vamos a comparar estos resultados con los modos de referencia que habíamos sacado en la etapa de conceptualización, y esto nos va a permitir de la contrastación saber cuán lejos o cuán cerca estamos de haber representado adecuadamente un sistema en un modelo. Tenemos un ejemplo con un modelo simple que tiene que ver con las horas de estudio que se pueden dedicar para poder aprobar una determinada materia y mejorar las calificaciones. De la simulación de este modelo, luego de colocar sus ecuaciones, vamos a tener los resultados, y estos resultados pueden tener diferente tipo de comportamiento. Ya no van a ser elementos como un crecimiento exponencial o un decrecimiento asintótico simple, sino ya van a ser elementos un poco más complejos y complejos de interpretación también. Tenemos al final de esta diapositiva los distintos softwares que existen para poder hacer simulación. Dynamo es una de las primeras que ha aparecido y no tiene que ver con un software de simulación, sino con un lenguaje de modelación. En Dynamo se introducen códigos y estos códigos son evaluados, interpretados y se simula el comportamiento. No hay una gráfica de por medio en Dynamo. Les voy a mostrar Dynamo cuando hagamos esa representación, contrastación entre una solución analítica de un problema y una solución por dinámica de sistemas. Ahí les voy a explicar Dynamo brevemente y van a ustedes probar la solución analítica versus la solución de dinámica de sistemas. PowerSim también es otro software que no ha tenido mucha relevancia. Stella es un software ya profesional y iThink vendría a ser como su versión Enterprise. Estos softwares cuestan más de $2.000. Les voy a mostrar una versión pirata que de alguna manera nos va a permitir identificar la diferencia entre un software académico y un software profesional. Nosotros vamos a utilizar el software académico, la última que aparece en la lista, Benzim Personal Learning Edition, que uno se puede descargar gratis y si le dices que es para uso académico, no va a pedir el número de licencia. Sin embargo, el Benzim también es profesional, es decir, es de pago. Puede haber la versión Plus, que ya cuesta como $100, o la versión DSS, que es la última versión que tiene y que cuesta arriba de los $500. Benzim va a ser nuestra herramienta de trabajo. Justamente aquí les muestro la página en la cual se puede descargar este software. Aquí, aunque aparece Benzimple Plus, la pagada, vamos a utilizar solamente Benzimple. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Nada? Ok. Entonces, bueno, como ya no va a llegar, voy a compartir lo que necesitamos compartir ahora. ¿Se distingue? Se ve algo desenfocado. Bueno, ya está. Sí, tarda un poco por la comunicación. Ok. Nuestro tema se llama dinámica de sistemas. Empezamos por el tema 5. La dinámica de sistemas ha sido creado por Jay Forrester. Ha muerto hace unos 2 o 3 años atrás.
He tenido la oportunidad de contactarme con él, de intercambiar algunos mensajes. Cuando había gente que estaba desarrollando sus proyectos de grado, yo tenía alguna traba en algunos elementos que querían representar. Existe un Group News de la MIT, donde él trabajaba, donde él ha desarrollado toda esta tecnología, que responden. Existe también, bueno, una persona, no sé si es su hijo, pero apellida igual Forrester, Nathan Forrester, que va contestando las preguntas que se hacen. De cualquier manera, Jeff Forrester estaba presto a responder cualquier cosa. Era muy interesante. Forrester ha creado, desarrollado la dinámica de sistemas, no como dinámica de sistemas, sino como un término inicial que se llamaba dinámica industrial. Bueno, aunque hay diferentes conjeturas sobre su procedencia, mucha de la bibliografía coincide que él ha sido un ingeniero industrial, al cual le han dado una tarea: el que pueda representar el comportamiento de una empresa y en base a esa representación de comportamiento pueda simularse escenarios hipotéticos. What if? ¿Qué pasa si? Y él empieza, bueno, era un trabajo que le habían asignado como consultoría, y él empieza a buscar diferentes metodologías para desarrollar un modelo que le permita representar esto, y no encuentra. Empieza a buscar diferentes metodologías. Ustedes han debido ver otras metodologías como en Sistemas 1 y Sistemas 2. Redes de Petri, por ejemplo, es una metodología interesante de modelación. Lo malo de las redes de Petri es que se inclina más a sistemas físicos, solamente. O diagramas de bloques, o algún tipo de modelación analógica, o modelación por ecuaciones diferenciales, modelaciones físicas. Todos estos tipos de metodologías de modelación que existen y que ustedes ya deberían haber visto en las dos materias anteriores, se circunscriben normalmente en el esquema de sistemas físicos. Pero una empresa no es un sistema físico, a menos que veamos la parte de producción y nada más. Son sistemas más sociales. Entonces, un poco complicado cuando vamos a trabajar con otro tipo de sistemas que no sean solo físicos, administrativos, ingenieriles, físicos, químicos, biológicos, ecológicos, sociales, económicos, etcétera, etcétera. Entonces, complicado, y complicado en su momento cuando él tenía que desarrollar. Estamos hablando de los 60. Entonces, él empieza a estudiar diferentes metodologías y ninguna le permitía representar lo que le habían pedido. Así que empieza a desarrollar su propia metodología. Y en su propia metodología, que no solamente le ha servido para realizar ese trabajo, sino que se generalizaba y se podía aplicar no solo a la parte industrial, sino a diferentes esquemas, como está citado aquí, es que promueve su libro llamado Dinámica Industrial. Y luego otros autores que empiezan a ver la potencialidad de la metodología, hacen el seguimiento y empiezan a publicar artículos al respecto y pasa de dinámica industrial a dinámica de sistemas, porque ya contempla muchos más sistemas de diferente tipo. ¿Ok? Sabemos muy bien que un sistema es una colección de elementos que interactúan entre sí para formar un todo, y eso se relaciona con su medio. Habíamos visto un elemento importante: estructura. ¿Alguien me puede decir qué es la estructura de un sistema? Vendría a ser algo así que el cómo se organiza el sistema, cómo está organizado. A ver, frente a lo que hemos llevado antes, hasta la clase anterior que han dado examen, ¿qué es estructura de un sistema? Sus partes, sus relaciones, podría ser todo lo que... Exactamente. Las relaciones entre las partes. Esa es la estructura de un sistema. Cuando obtenemos la interrelación de variables en un diagrama causal, estamos representando la estructura de un sistema, su esqueleto. Y cuando llevamos esta estructura a una computadora y lo permitimos simular, podemos determinar su comportamiento. ¿Recuerdan que les había dicho que había elementos claves que teníamos que trabajar en esta materia?
Uno era estructura, el otro era comportamiento. Ahora bien, aquí está justamente esto, comportamiento. Para nosotros un modelo representa el comportamiento de un sistema. No es la representación abstracta de un sistema. O sea, no tenemos que hablar cosas de memoria. Es una representación del comportamiento del sistema. Ese es un modelo. Obviamente, para representar el comportamiento de un sistema necesitamos definir la estructura de ese sistema. Y la estructura va a estar basada en elementos clave, en variables que se interrelacionan. Ahora, ¿qué significa dinámico? Obviamente lo contrario a estático. Un cambio sobre el tiempo, una evolución en el tiempo. Entonces, todos nuestros modelos van a estar referidos a trabajar en una línea de tiempo donde nuestro sistema va a ir comportándose a lo largo de ese tiempo y tenemos que analizar ese comportamiento. La dinámica de sistemas entonces va a ser una metodología que nos permita entender cómo los sistemas cambian en el tiempo, evolucionan en el tiempo, representan su comportamiento a lo largo del tiempo. ¿Está bien? Tenemos diferentes definiciones de lo que son dinámicas de sistemas. He tratado de extractar de gente lo más representativa en el sentido de la materia. ¿Está bien? Peter Senk es el autor que hemos trabajado hasta la clase anterior, porque Peter Senk ha definido los arquetipos sistémicos. Peter Senk ha trabajado con el juego de la cerveza, que les he mostrado. Peter Senk ha trabajado junto con Jay Forrester en la MIT. Y para él, aunque no quiere llamarle dinámica de sistemas, sino pensamiento sistémico, él considera que es una disciplina que permite visualizar integridad e interrelaciones y aprender cómo estructurar dichas interrelaciones. Aquí tenemos a Günter Loschmidt, este es un autor europeo, que dice que la definición está basada en la especificación y discusión de 4 características importantes. Pensar en modelos, pensar en relaciones, pensar en dinamicidad y en sistemas conductores. Aquí estamos hablando de un modelado comprensivo, estructuras sistémicas, arquetipos, procesos dinámicos donde existan realimentaciones y demoras, y donde podamos facilitar la habilidad de toma de decisiones en los sistemas. Este es el autor, y es tratado justamente de su primer libro, Jay Forrester, lo que define como sistema dinámico. Él dice que es un camino para estudiar el comportamiento, behavior, de los sistemas, para mostrar cómo las políticas, decisiones, estructuras y demoras en el tiempo están interrelacionadas para influenciar sobre su crecimiento y estabilidad. Siempre trabaja sobre el comportamiento, en base a las estructuras. ¿Está bien? Hay otro autor, Brasil, español, que tiene libros respecto a dinámica de sistemas, y nos dice que es una metodología para construir sistemas sociales, considerando esta clase de sistemas socioeconómicos, sociológicos y psicológicos, pudiendo también aplicarse en sistemas ecológicos. Él trata de sellarlo un poco más. Sin embargo, se puede expresar cualquier tipo de sistema en estos tipos de modelos. Esta parte es importante. Dice que se va a expresar en un lenguaje formalizado, las matemáticas, los modelos verbales o mentales de los sistemas sociales. Es decir, estamos relacionando un modelo conceptual con un modelo matemático. Este es el primer libro que he revisado sobre dinámica de sistemas. Y sus soluciones, cuando los autores han publicado, también son españoles. Cuando sus autores han publicado, o sea, porque yo el primer libro que he revisado no ha sido dinámica industrial. La dinámica de sistemas la he conocido a través de este libro, 2 tomitos,
de este libro. El primer tomo habla de la teoría y el segundo tomo habla de puros ejercicios prácticos hechos en lenguaje BASIC de esa época. Lo interesante de este libro, principalmente de este libro, es que representa todo lo que la metodología original manejaba. No me he fotocopiado el libro, bueno, no puedo conseguirlo. Bueno, en Oruro existe el libro físico, pero es interesante porque refleja todo lo que el libro de la dinámica industrial ve. Vamos a diferenciar cuando empecemos a avanzar la etapa de formulación. Les voy a mostrar cómo era antes y cómo es ahora. Los bloques han cambiado, han evolucionado. ¿Está bien? Pero Martínez y Requena en su libro muestran cómo era antes y expresan todos los modelos de esa manera. Para ellos, es una técnica de uso generalizado que nos permite modelar y estudiar comportamiento. No volvemos a ver el término de cualquier clase de sistemas. Y esto es más interesante. ¿Está bien? Basándose en los ladrillos sistémicos, retardo y realimentación, vamos a ver que estos sistemas van a generar algún tipo de comportamiento contraintuitivo. También hemos hablado sobre eso. ¿Se acuerdan? Y les he mostrado un ejemplo de la lupa. Entonces, tratamos de manejar conceptos de manera que muchos autores que son muy representativos en sus áreas, en esta área, nos muestran una cierta regularidad. ¿Cuáles son las etapas que vamos a trabajar? Las etapas son 4 y las vamos a definir como conceptualización, formulación. Han visto que la diapositiva mostraba evaluación. Aquí vamos a manejar prueba e implementación. ¿Está bien? Estas etapas, aquí no está el diagrama, está en el libro el diagrama. ¿Dónde está? Vamos al libro. No pueden ver el libro, me imagino, ¿no? ¿Ya pueden ver el libro? Sí, ya se ve bien. Okay. Vamos a ir a la parte donde está el diagrama representado. No me corresponde el diagrama, pero lo he modificado con las referencias adecuadas. Eso es lo que vamos a hacer a partir de hoy día. Tenemos en el lado izquierdo el mundo real. El mundo real permite que nuestra mente pueda hacer modelos mentales y la metodología nos va a permitir que el modelo mental que esté en nuestra mente pueda formalizarse en un diagrama de dinámica de sistemas. Vamos a contemplar las 4 etapas a lo largo del tiempo. Vamos a partir de la conceptualización, aunque la conceptualización vamos a hacerla la siguiente semana y la vamos a dejar ahí y vamos a concentrarnos más en la formulación y la prueba durante todas las siguientes clases. Vamos a dejar prácticamente la última para la parte de implementación. ¿Está bien? Pues vamos a hacer mucha práctica, todo lo que nos queda del semestre, en la parte de formular y probar. El esquema de la metodología nos muestra que podemos ir y volver en estos pasos, etapas, para reformular cosas hasta llegar a un aterrizaje adecuado. Terminar el modelo como tiene que ser, representando adecuadamente el comportamiento. Estas 4 etapas que parten con la conceptualización tienen que ver con lo que les había explicado ya en esa diapositiva anterior. Definimos primero el propósito del modelo, definimos la frontera del modelo, donde vamos a identificar variables clave, vamos a describir los modos de referencia, eso es investigar sobre las variables clave, cómo se comporta en el mundo real, una población, una enfermedad, una infección, dependiendo de qué escojamos, y vamos a definir luego los mecanismos básicos, que significa hacer diagramas causa-efecto de estas variables y sus interrelaciones. El resultado de esta etapa es un diagrama, o varios diagramas. La formulación tiene que ver con convertir esos diagramas causa-efecto anteriores a diagramas flujo-nivel, diagramas Forester, diagramas de bloques, diagramas de bloques, DDS, le llaman de distintas maneras. Y colocar las ecuaciones respectivas.
además de seleccionar valores iniciales para los parámetros. Eso conlleva la formulación. Parece simple, pero es lo que nos va a tomar más tiempo. Luego vamos a unir formulación con la etapa de prueba, donde vamos a simular el modelo y probar hipótesis dinámicas. ¿De dónde surgen las hipótesis dinámicas? De este paso de la etapa de conceptualización. Es decir, tenemos que contrastar lo que tengamos con lo que esperábamos. Y vamos a probar las suposiciones del modelo. Podemos probar el comportamiento del modelo a lo largo del tiempo. Si logramos contrastar con el tiempo pasado, es decir, con la información que hemos obtenido, estamos logrando el comportamiento del modelo en el pasado. Y si representa adecuadamente ese comportamiento, obviamente va a representar adecuadamente el comportamiento actual y el comportamiento futuro. Si representamos un sistema adecuado de la población de Bolivia, por ejemplo, con todos sus parámetros y variables adecuadas, podríamos tener un modelo que fácilmente cada año nos muestre una información sobre la población real, que sería mucho más efectivo, eficiente, veraz, que la información que arroja el INE. Porque el INE se basa en censos cada 10 años, y entre los 10 años que no hacen censo, hacen proyecciones estadísticas y que no consideran muchos factores. Pues un modelo podría representar una información mucho más veraz. La implementación, les había dicho que vamos a generar distintos escenarios o políticas. Son soluciones que podemos dar a largo plazo para un problema que hemos encontrado en este corto plazo. Y como último paso de esta etapa, es que tenemos que traducir las conclusiones a un lenguaje entendible por el usuario final, que vendría a ser como una interfaz gráfica, sobre todo. ¿Está bien? Veamos, a ver, tenemos algo de tiempo y vamos a ver. Veamos representaciones de lo que acabo de decirles. Vamos a utilizar simuladores. Necesito compartir toda mi pantalla ahora. ¿Se distingue Windows? ¿Se distingue o no se distingue? Ok, bueno, está tardando un poco porque es máquina virtual. Además tengo un montón de cosas sobrecargadas ahí. Benzim existe para Mac, para Linux y para Windows. Así que si tienen otro sistema operativo que no sea Windows, no van a tener ningún problema. ¿Bien? Este es Benzim. Esta es la herramienta que vamos a utilizar. No sé si tengo algún modelo aquí, si prohibida. Este es un ejemplo que van a hacer en las primeras clases. Este es el modelo. Aquí tenemos sus ecuaciones. ¿Dónde están sus ecuaciones? Aquí están las ecuaciones. Podemos ver una interfaz gráfica. Y podemos hacer, por ejemplo, su comportamiento, empezar a variar cosas. O sea, esto es una interfaz gráfica, lo que el usuario final necesita hacer. Modificar cosas y ver cómo cambia las tablas de aquí abajo, las gráficas de aquí arriba, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer un usuario final. Al usuario final no sabe ni le interesa esto, mucho menos esto. Nosotros nos trabajamos en esto y le dejamos al usuario final lo que tiene que hacer el usuario final. Voy a mostrarles y van a ver la diferencia de iThink. ¿Está bien? Esta es una versión ya muy antigua, la 9, creo que está en la 15 actualmente, pero sirve para lo que tengamos que representar. Fíjense que varía su interfaz un poco en relación a... Vamos a ver este modelo. Esta es una interfaz gráfica.
Pero que está por la resolución, está hasta aquí la primera pantalla. Podemos entrar a poblacional, por ejemplo, y nos vamos a población. Podemos hacer correr y va a salir los diferentes resultados. Podemos cambiar cosas. Aquí están tablas, aquí están elementos. Podemos ir a la pantalla principal, al componente fibra, ¿no? Y podemos hacer correr, podemos cambiar cosas. Por ejemplo, podemos quitar este switch y hacer correr y ver cómo se comporta sin ese switch. Podemos irnos al modelo. Este es un modelo no muy simple, pero tampoco muy complejo. Aquí tenemos sus ecuaciones. Veamos otro modelo. Pues fíjense que este es más interesante en el sentido de lo que se puede hacer como representación. Aquí tenemos un menú principal. Aquí tenemos la importación, por ejemplo. Y vamos a ir a la pestaña de importación. Podemos hacer correr. Lo que tiene de interesante es que se pueden manejar tablas y gráficas como si fuese un libro. Por ejemplo, aquí tenemos productos importados, aquí tenemos compra de productos, costo de importación y todo sobre la misma que tiene que ver con comercialización. Aquí tenemos diferentes elementos que son parámetros que se pueden cambiar. Podemos hacer girar cosas, ¿no? Y vamos a tener diferentes tipos de comportamiento. Podemos tener la importación, por ejemplo. Importación, marketing. Eso está un poco lento. Y tengo diferentes tipos de valores que puedo cambiar. Puedo decirle que esto va a ser otro valor. Puede ser con ese otro valor. Esta es la herramienta que va a tener el decisor, el que toma decisiones. Algo que le permita jugar con las variables y obtener elementos para tomar decisión. El modelo por detrás, las ecuaciones por detrás. Entonces, fíjense la diferencia entre los dos softwares. Obviamente vamos a ver el Benzene, pero es un modelo que tiene que ver con la carrera, sistemas. Aquí están las ecuaciones, y aquí está su interfaz, que tiene que ver con la población de sistemas, cómo debía evolucionar la población de sistemas a lo largo del año. Está hasta el 2000, no veo bien, ha llegado un pico en cierto año la población de sistemas y luego ha empezado a decrementarse y luego se empieza a volver constante. El gráfico no nos muestra muchos, creo que es 2022, ¿no? Entonces se va colocando de esa manera. Aquí tenemos la población, los abandonos, la titulación, etcétera, etcétera. Podemos ir al menú principal y podemos ver, por ejemplo, no sé, la investigación, la calidad que tiene que ver, etcétera. Un modelo que relaciona múltiples variables y que nos permite tener algo que tiene que ver con sistemas. Fíjense que aquí las relaciones es más que variables y la variable importante que se toma, un momento entro a esta parte, que tiene que ver con mis resoluciones, el problema. Por aquí está la variable de población. ¿Ok? Esa es la idea. Entonces, vamos a trabajar con una herramienta educativa, pero nos va a permitir tener algo interesante para trabajar. ¿Dudas? ¿Preguntas? Nada, todo está claro. Entonces, el día martes